Bueno, después de haber visto un poco lo que son las herramientas más importantes a la hora de hacer un croquis, vamos a ver lo que es sin duda una de las que más usaremos y de las que más relevancia van a tener dentro del apartado de croquis dentro de SolidWorks. Vamos a empezar con un dibujo nuevo, una pieza, y vamos a empezar dibujando un croquis, por ejemplo en el alzado de planta. Ya estamos dentro de croquis. Y bueno, lo primero que tengo que hablar es un poco de qué ocurre cuando nosotros estamos dibujando y vemos que salen unas medidas y que podríamos pensar que esas medidas son unas medidas correctas. Por ejemplo, si yo me pongo a dibujar un círculo, veo que al lado del puntero del ratón, a medida que voy dibujando el círculo, me están apareciendo en este caso un radio, que sería el radio de esta circunferencia. Podríamos llegar a pensar que este radio es un radio válido, como por ejemplo lo pudiera ser en AutoCAD. Y en cierta manera lo es, pero a efecto de SolidWorks no lo es, y ahora vamos a explicar el porqué. Primero, como podemos comprobar, si yo intento aproximar este radio a una medida exacta, me va a costar un poco. Por ejemplo, a 49 me va a costar llegar. Existe otra manera, una vez soltado, que es poner aquí el radio que yo quiera. Por ejemplo, yo quiero aquí poner 49. Entonces podemos pensar que esta circunferencia yo ya la tendría definida, porque únicamente necesitaría un radio o diámetro. Y no es así. ¿Cómo sabemos que no está correctamente, que está correcta o que no lo está correctamente definido? Pues bien, si vemos aquí abajo, primero vemos que pone que este croquis está insuficientemente definido. Esto nos está indicando que algo no va bien. Por otro lado, ¿cómo sabemos más que está insuficientemente definido? Por otro lado, vemos que el dibujo lo tengo en color azul. Siempre que estemos dibujando un croquis y este croquis esté en color azul, va a significar que ese croquis no está correctamente definido, o esa parte de croquis, en este caso como la circunferencia solo consta de, digamos, de un elemento, todo el elemento está azul, pero en ocasiones podemos encontrar que tenemos, por ejemplo, un rectángulo y que dos de sus lados, por lo mismo, sí que están en color azul, que significaría que no está definido, y otros en color negro, que significaría que sí que está definido. Con lo cual el color negro, ya he adelantado, que nos hace indicar que sí que está correctamente definido. Por otro lado, otra manera que tenemos de ver si está correctamente definido o no es aquí a la izquierda, en el apartado en el árbol donde están todas las piezas y todo, podemos ver que croquis 1, que es el que estamos dibujando, tiene un símbolo menos entre unos paréntesis. Este símbolo menos nos indica que no está correctamente definido, o sea que está insuficientemente definido. Por lo tanto, vemos que hay tres maneras de saber si un croquis lo tenemos suficientemente definido o no. Si yo ahora, por ejemplo, me salgo de croquis, veo que esto sigue estando con el símbolo menos. Luego, posteriormente, vemos que va a cambiar y se va a quitar el símbolo menos. No sé si lo he contado, pero por ejemplo, una vez que nos salimos de un croquis, vemos que podemos volver a nuestras herramientas normales, operaciones, croquis, calcular. Si quiero volver a editar un croquis, puedo ir al árbol este donde donde tendremos todas las piezas, operaciones y tal, y con el botón derecho, el botón editar croquis. Por otro lado, también podría seleccionarlo, hinchar botón croquis, ya estaría dentro de croquis, o también cuando pincho sobre croquis me sale el menú emergente igualmente y editar croquis. Vale. Bien, como decía, cuando yo estoy dibujando, siempre con todas las herramientas de croquis me pueden dar unas medidas. Esas medidas a efectos de SolidWorks no son unas medidas válidas. Debemos de tomar estas medidas, o incluso estas de la izquierda, como unas medidas de referencia que me van a servir a mí a la hora de dibujar. Pues por ejemplo, si yo quiero dibujar una circunferencia de un radio o un diámetro de 500 milímetros, pues para saber, para aproximarme yo proporcionalmente a lo que sería esa circunferencia. Realmente estas medidas no nos van a ser muy válidas. No es que no sean exactas, que lo son, pero no nos van a ser válidas para definir la pieza. Porque como estamos viendo, SolidWorks nos dice que no es válido. Esto sigue estando azul, con lo cual ahora veremos cómo podemos ponerlo a negro y para que la pieza sí que esté suficientemente definida. Bien, pues partiendo de la base de que estas medidas no nos van a servir para definir la pieza, ¿cómo lo haríamos? Pues como hemos dicho, con la cota inteligente. La cota inteligente es una herramienta que nos sirve para acotar. Eh, no es una cota tan, ¿cómo decirlo?,
no tan útil, pero no se utiliza con la misma finalidad en principio que, por ejemplo, podemos utilizar una cota en AutoCAD, que en AutoCAD nosotros acotamos un poco pues, para a nivel visual, para que cuando luego tengamos unos planos sepamos lo que mide un lado o lo que estemos acotando. Aquí también nos va a servir para eso posteriormente, pero no en principio. Eso significa que no tenemos que ser tan tiquismiquis a la hora de posicionar la cota, porque realmente es una cota que es un poco de referencia y nos va a servir pues, para cambiar las distancias, para relacionar cosas, etc. Bien, para sacar la cota inteligente tenemos varias maneras. Una vez que estamos dentro de Croquis, por supuesto, con el menú superior, vemos que encontramos cota inteligente. Simplemente pinchando ya podríamos empezar a acotar. Escape para salir. Otra manera es sobre el visor 3D, botón derecho, y aquí vemos que está cota inteligente. Igualmente seleccionamos y ya podemos acotar. Escape para salir. También con la tecla S y el menú flotante encontramos aquí cota inteligente. Y por último, otra herramienta que antes no he comentado hasta ahora es que si yo, por ejemplo, en el visor 3D aprieto el botón derecho del ratón y muevo, manteniéndolo apretado, muevo hacia un lado o hacia otro, veremos que me sale este círculo con 4 de las opciones más utilizadas en SolidWorks, como es la línea, la cota inteligente arriba, a la derecha el círculo y abajo el rectángulo. Pues sin soltar el botón derecho yo puedo moverme e ir seleccionando la herramienta que yo quiera utilizar. Por ejemplo, en este caso, la cota inteligente. Bien, pues como ya sabemos cómo sacar la cota inteligente, vamos a ver qué ocurre cuando nosotros acotamos. Se le llama cota inteligente en principio porque es inteligente, claro. Si yo tengo un círculo y un rectángulo, llamo a cota inteligente, él va a saber qué es lo que está midiendo. En este caso me va a poner que es diámetro y en este caso, ahora explico todo esto, en este caso me va a poner que es un lado. Por eso se le llama cota inteligente. Siempre va a saber lo que está acotando. Bien, voy a borrar estas cotas un momento. Vale, vuelvo a seleccionar cota inteligente. ¿Cómo acotamos? Pues siempre vamos a acotar obviamente lo que queramos. Por ejemplo, si yo quiero acotar este rectángulo, posicionando el cursor encima de una arista, veo que se me pone de color naranja. Eso significa que yo ya directamente pinchando sobre esta arista me va a aparecer la cota. Si desplazo hacia arriba, la puedo posicionar, y si desplazo hacia los lados estoy posicionando el texto. Como decía, esto no hay que ser muy tiquismiquis a la hora de acotar, pues siempre los que venimos de AutoCAD estamos acostumbrados a acotar todo de una manera muy limpia, sin que los textos se superpongan unos encima de otros, dejándolo todo centrado, una distancia siempre más o menos igual al objeto. Aquí en SolidWorks de momento eso no nos va a ser importante. Luego veremos que hay un apartado de SolidWorks que sirve para diseñar los planos de las piezas, que ya hablaremos posteriormente, pero de momento esta cota, como decía, simplemente nos va a servir un poco de ayuda. Primero porque nos va a ser un poco obligatorio utilizarla y porque la vamos a utilizar pues, para cambiar medidas y otras cosas. Bien, una vez que la tenemos así, para posicionarla simplemente clic y me pregunta ¿qué distancia quiere tener este lado? Pues aquí es donde yo ahora realmente puedo poner la distancia real de ese lado. Puedo dejarla a lo que, por ejemplo, me está sugiriendo, que es lo que yo lo dibujé en su momento, o puedo modificarla a lo que yo quiera. Por ejemplo, 90. Automáticamente esta línea va a pasar a ser de 90. Otra manera de acotar, por ejemplo, en un rectángulo, en lugar de elegir lo que es la arista, podríamos elegir los vértices, o que los puntos, posicionando el ratón encima de un vértice y encima de otro vértice. Y la misma historia, muevo el ratón a donde yo quiera colocarla y la coloco. Esto lo comentaré posteriormente que ha ocurrido aquí, en este lado. Y me pregunta de cuánto quiere ser, y digo de 60. Enter. Y ya hemos acotado. En el caso del círculo, más sencillo todavía. Únicamente tendría que seleccionar cualquier punto de lo que es el círculo y posicionar la cota. La puedo acotar así, o si saco para arriba me podría estar acotando así o así. Y clic. Y le pongo el diámetro del círculo. Vale. Pues estas cotas que estamos utilizando son las que realmente sí que nos van a definir el croquis que estamos dibujando. Como decía, no
lo que nos indica a la hora de dibujar, ni lo que podamos poner en estas cajetillas. Esta es la cota que realmente nos define lo que estamos dibujando. Y ahora lo vamos a comprobar. Voy a borrar todo y voy a dibujar un círculo o un rectángulo. Bien, voy a acotar la parte superior, le voy a decir 80, la parte inferior le voy a decir 80. Antes os comenté lo que era suficientemente definido e insuficientemente definido. Podéis pensar, bueno, pues si ya has acotado los dos lados del rectángulo o del cuadrado, ¿por qué te sigue diciendo que está insuficientemente definido? Bueno, porque SolidWorks, aparte de necesitar definir lo que son sus dimensiones, también necesita posicionarlo en el espacio, por así decirlo. Entonces aquí veis que hay un cursor y que si lo pongo encima me va a indicar que es origen. O sea, digamos que este es el sistema de origen de la pieza. SolidWorks nos va a obligar también, para que la pieza esté suficientemente definida, relacionar lo que es nuestra pieza o nuestro croquis con el origen. Entonces, en este caso, seleccionaría la cota inteligente y podría decirle que me acotase de este lado a este punto. Y de este lado a este punto. Perdón. Bien, ahora tenemos completamente definido nuestro croquis. Como podéis ver, hemos acotado los lados y además hemos situado el croquis en el espacio, definiéndolo respecto al origen. Una vez que hemos hecho esto, vemos que aquí pone completamente definido. Nuestro dibujo, al que antes era azul, pasa a ser color negro y el símbolo menos del árbol de la izquierda nos pone, ya se ha desaparecido el símbolo menos. Este croquis ya estaría completamente definido. Realmente, que esté completamente definido un croquis es importante. Bueno, pues va a ser importante a nivel nuestro, no a nivel de SolidWorks. SolidWorks no nos va a impedir hacer nada si el croquis no está completamente definido. Pero si nosotros queremos tener esa seguridad, es para la que nos sirve saber si está completamente definido o no. Por otro lado, ¿para qué es importante la cota inteligente? O sea, ¿por qué utilizar la cota inteligente y no realmente dibujar un rectángulo como antes lo he hecho, utilizando las medidas que me puedo encontrar en esta tabla? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia principal va a ser que yo, acotando esto, voy a tener mucha más libertad a la hora de poder trabajar en el futuro con este croquis. Me voy a salir de croquis y voy a hacer una cosa muy rápida para demostrarlo.